Muy buenos días, alumno del Colegio Genes, muy buenos días. Tú ya me conoce ya, les habla su profesor Edwin Huete Prada. Hoy con un tema muy interesante. Hoy veremos acerca de la cultura de los persas. Entonces vamos a compartir pantalla para empezar la explicación del tema. Antes que se formara el poderoso imperio persa en el continente asiático, en el actual país de Irán, se formó el poderoso imperio medo. Y el último rey de los medos fue Astiages. Y en una noche terrible, Astiages va a tener una pesadilla, un terrible sueño. En ese sueño, en esa pesadilla, verá cómo será tomado prisionero y derrotado y perderá todo su poder ante su propio nieto. De esta manera, Astiages, muy preocupado, muy asustado, porque perderá todo su poder y va a ser derrotado en una guerra ante su nieto, decide, junto con su general, hacer un plan para evitar esa terrible profecía. De esta manera, el rey Astiages le da la noticia a su hija que su bebé, que su pequeño que va a tener, será asesinado para evitar el cumplimiento de su terrible pesadilla. De esta manera, nace el bebé, intentan matar al bebé. El general Astiages manda a llamar a su general Hárpago para que cumpla la misión. Su hija desesperadamente llora, pide piedad, que no maten a su hijo. Sin embargo, la suerte del bebé está echado y será asesinado. De esta manera, estando a punto de morir asesinado delante de su propia hija, el rey Astiages decide, para que su hija no vea la muerte de su pequeño, decide que lo lleven al desierto, en mitad de camino, que muera de hambre, que muera de sed y que muera finalmente por las armas de los persas. De esta manera da la orden del rey Astiages que maten, que desaparezcan al pequeño para así evitar el cumplimiento de su terrible pesadilla. Pero sin embargo, su nieto no morirá. El general Hárpago no cumplió con la orden de Astiages y se lo da a unos pastores para que críen al niño. Ese niño crecerá, aprenderá a manejar las armas como la flecha, a manejar la espada, a montar caballo, recibirá educación. Ese niño va a crecer y se convertirá en un general rebelde llamado Ciro. Ciro, junto con un grupo de soldados rebeldes, ante el gobierno tiránico de Astiages, deciden entrar en guerra contra él. De esta manera, los rebeldes logran triunfar en esta guerra, comandados, dirigidos por Ciro II, quien derrota a su abuelo, sin saber, obviamente, que era su abuelo, derrota a Astiages, ahí lo tiene prisionero en el contrasuelo, y así en prisión moriría, acabaría con sus días. Finalmente, la terrible pesadilla de Astiages se cumplió. Fue derrotado ante su propio nieto llamado Ciro II, a quien luego lo llamarían el Grande, porque inició la expansión del poderoso imperio persa. Fin de los medos con su último rey, Astiages. Bien. Hoy en Historia Universal veremos el tema de la cultura de los persas. El curso más cool, el curso más chévere, el curso más bacán, HU. Empezamos ya. No te lo pierdas. Empezamos ya entonces el curso de Historia Universal. Tema los persas. Muy bien, listo, campeones y campeonas. Empezamos ya entonces, chicos de primaria y secundaria. Empezamos entonces el tema de los persas. Bien, aquí tenemos el mapa, el África del Norte, Europa, el Asia Menor, la parte sur del Asia. Nos vamos más allá del Asia, un poquito más allá, y vamos a encontrar pues el actual país de Irán. Vamos a encontrar el actual país de Irán, y es ahí donde se va a desarrollar la cultura de los persas. Ahí tenemos la bandera actual de Irán, y en ese territorio se va a desarrollar la cultura de los persas en el mundo antiguo.
Cambiamos el mapa actual y vamos al mapa del mundo antiguo. Y ahí en la meseta de Irán, ahí está los persas, ¿correcto? Los persas. Muy bien. Los persas, vemos aquí su mapa inicial de los persas, que van a derrotar a los medos, pero luego los persas van a iniciar su política expansionista con Ciro II el Grande y van a lograr expandirse mucho más. Van a invadir a los fenicios, van a invadir a los hebreos, invaden Egipto, se van a seguir expandiendo por el Asia Menor, la península de Anatolia, van a llegar cerca a Europa Oriental y se va a expandir mucho más por el Asia, llegando hasta incluso cerca a la India. Bien, el poderoso imperio persa, o llamado también el poderoso imperio medo-persa. Bien, vamos entonces con la ubicación geográfica. Se desarrolló en la meseta de Irán, la cultura persa, el continente asiático. Primero fue el pueblo de los medos, cuya capital fue Ecbatana. Luego se va a formar en su territorio el imperio de los persas, cuya capital va a ser Persépolis. Los límites, la cultura persa en un inicio limitó por el norte, por el mar Caspio, vemos aquí el mar Caspio, limitó por el norte con el mar Caspio, y con Turquestán, esta zona de aquí, Turquestán, limitó por el sur, por el Golfo Pérsico, las aguas que vemos aquí, el Golfo Pérsico, y con el mar Arábigo, limitó por el este con la cultura Mesopotamia, con Babilonia, Mesopotamia, y limitó con el oeste, con la India, como vemos en el mapa, con la India. La historia de los persas se divide en dos periodos importantes. Periodo de los medos, que van a ser los primeros habitantes, los primeros pueblos, y que también van a formar un primer imperio poderoso, los medos. Y luego vendría ya el periodo propiamente de los persas, Capital de los medos, Ecbatana. Capital de los persas primero fue Pasargada, luego su capital fue Susa, y luego su capital fue Persépolis. Dentro de los medos destacan los reyes de Dayoses, Ciaxares, Praortes, y dentro de los persas destacan los reyes Ciro II el Grande, Cambises II y Darío I. Muy bien. Vamos entonces a seguir avanzando con la historia de los persas. La historia de los persas, su historia sigue en dos periodos, como he dicho, periodo de los medos y periodo de los persas. En el periodo de los medos, lo más importante de los medos es que su rey de Yoses, ese rey que construye la capital, Ecbatana, de los medos. Fue la capital de los medos, Ecbatana, una hermosa ciudad, una ciudad muy importante en el mundo antiguo. Ecbatana entonces sería la capital de los medos, establecida por Deioces, uno de los primeros reyes medos de Deioces. Ciaxares va a ser otro rey de los medos muy importante. Ciaxares en una alianza con los babilonios, con el rey Nabopolassar, juntos van a destruir el poderoso imperio asirio que los tenía dominados en ese momento. Entonces, Nabopolassar, junto con Ciaxares, rey de los medos, y el rey de los babilonios, juntos van a destruir el poderoso imperio asirio, logrando pues la libertad de sus pueblos. Y así resurge el imperio babilónico, como también va a resurgir el imperio de los medos, acabando con los asirios. Y el último rey de los medos sería Astiages, el último porque sería derrotado por su sobrino Ciro II el Grande, no pudiendo evitar el cumplimiento de la profecía, de su sueño, su pesadilla. Ciro II el Grande lo llegará a sacar el poder y lo tomará prisionero a su abuelo Astiages. Vamos entonces al periodo de los medos, y al periodo de los persas, y cuando los persas llegan al poder, van a llegar al poder toda la familia de los Aqueménidas. Aqueménidas entonces es la dinastía, es la familia que llega al poder con los persas, los Aqueménidas. Entonces todos los reyes persas son de la familia de los Aqueménidas, muy importante, Aqueménidas. Ciro II el Grande va a ser el rey, el primer rey de los persas,
Va a acabar con el imperio de los medos, va a invadir a los medos, luego va a invadir Mesopotamia, va a acabar con el imperio neobabilónico y con su último rey, Nabonino y Baltasar. Recordemos que los hebreos o judíos eran esclavizados en Mesopotamia, en Babilonia. Cuando Ciro II el Grande invade Mesopotamia, invade Babilonia, va a liberar a los judíos, va a liberar a los hebreos y va a respetar sus tradiciones, va a tenerlos así estos pueblos en sus manos y que paguen obedientemente los tributos, los impuestos y sean sumisos ante los persas, que son ahora sus nuevos invasores. Entonces Ciro II el Grande unifica el pueblo de los medos y de los persas. Con Ciro II el Grande los aqueménidas llegan al poder, conquista el poderoso imperio neo-babilónico, como también va a conquistar el reino de Lidia, como también va a conquistar a varias ciudades griegas que había en el Asia Menor. La capital que establece Ciro II el Grande va a ser la capital de Pasargada, una ciudad muy importante, la cual va a llevar incluso la tumba del rey Ciro II el Grande. Al morir Ciro II el Grande, asume el gobierno su hijo, llamado Cambises, y famoso el rey Cambises II, porque es el conquistador de Egipto. Con Cambises los persas llegan a expandirse y derrotar a los egipcios en la batalla de Pelucio, siendo derrotado el faraón Psammético III. Entonces, con los persas, Ciro II el Grande inicia la expansión de los persas, pero con Cambises ya los persas invaden a Egipto, que está en el África del Norte. Muy importante entonces el rey Cambises. Luego llega al poder el rey Darío I, y con Darío I cambia la capital. Esta vez Darío I construye una hermosa ciudad, la ciudad de Persépolis, que lo establece ahora como la capital de los persas, Persépolis. Darío I también va a crear las satrapías, y las satrapías vienen a ser dividir el territorio de los persas en provincias o departamentos, en las cuales va a llegar a tener más de 20 provincias, departamentos en las satrapías, y cada satrapía gobernado por un sátrapa, que viene a ser el jefe de cada provincia. Luego, así de esta manera, las provincias que iban a formar los persas, dividir su territorio en provincias, departamentos, localidades, y en cada localidad pues va a gobernar un sátrapa, obra de Darío I. Entonces crea la nueva capital, Persépolis, divide su territorio en satrapías, cada satrapía gobernado por un sátrapa, y establece como moneda el darico de oro. Darico justamente por el nombre de Darío, y de oro pues por el material de la moneda utilizada, el darico de oro. Establece como idioma principal del poderoso imperio persa el arameo, lo cual era muy importante, ya que era un imperio sumamente grande que abarcaba pues grandes territorios. Tenía que unir el territorio con una sola moneda como el darico de oro y con un solo idioma como fue el arameo. Con el rey Darío I empieza lo que se llama las guerras médicas, y la guerra médica va a ser la guerra entre los persas, entre el poderoso imperio persa contra Grecia, y en este caso Grecia pues era un conjunto de ciudades-estados, un conjunto de ciudades que tenían sus propios gobernantes. En este caso los persas entran en guerra con los griegos, y eso involucraría pues que Atenas, Esparta, como principales ciudades griegas, entran en guerra para defender a Grecia, al territorio de todos los griegos, ante los persas. De esta manera se da las guerras médicas entre los griegos versus los persas. ¿Qué buscan los persas? Seguir con su expansión y invadir a las ciudades griegas. Mientras los griegos van a buscar defender su libertad, defender su independencia. Se dan las guerras médicas entonces entre los griegos versus los persas. Tenemos aquí a los poderosos guerreros persas y tenemos aquí a los poderosos guerreros espartanos, ¿no? Ahí en la imagen el famoso rey espartano Leónidas, que es el que más destaca en estas guerras médicas. Una guerra que se va a dar por tierra, pero también que se da por mar.
las poderosas guerras, las increíbles guerras médicas, que veremos pues, que será clase, será tema en el tercer bimestre, Por ahora solamente lo mencionamos. El rey Darío I va a ser derrotado en la Primera Guerra Médica, Después del rey Darío I llega al poder el siguiente rey persa, el rey Jerjes, y Jerjes va a iniciar la Segunda Guerra Médica. Otra guerra entre los persas con los griegos, y aquí va a destacar pues el general más importante espartano, Leónidas, y sus 300 guerreros, sus 300 soldados, contra miles de soldados persas. Esta historia lo veremos también en el tercer bimestre. Grecia. Después de Jerjes llega al poder el rey Artajerjes, y con Artajerjes ya continúa la Tercera Guerra Médica, pero con Artajerjes ya finaliza estas guerras médicas. Entonces las guerras médicas fueron 3 guerras, finaliza con Artajerjes. El último rey de los persas será Darío III, Darío III entrará en guerra contra el poderoso general griego o de Macedonia llamado Alejandro Magno, a quien llamaron el Grande, porque va a iniciar la expansión de los griegos de Macedonia. De esta manera Darío III intenta escapar para reorganizar su ejército, que iba retrocediendo, que iba perdiendo batallas ante los griegos con Alejandro Magno como líder, pero el general Besos traiciona a Darío III y lo mata, lo asesina, haciéndose proclamar como un rey usurpador. Finalmente Alejandro Magno derrota a Besos y conquista el territorio de los persas. De esta manera, todo lo que fue el territorio de los persas, mira el mapa, todo lo que fue el poderoso imperio persa terminará siendo territorio ahora de los griegos, ya que los griegos van a conquistar Egipto, ya que los griegos van a conquistar a los hebreos, ya que los griegos van a conquistar Babilonia, ya que los griegos van a llegar a Pasargada, a Persépolis, capitales de los persas, ya que los griegos van a conquistar todo, automáticamente todo el territorio de los persas. Mira el mapa, todo lo que fue los persas ahora pasará a poder de los griegos comandados por Alejandro Magno. Mira ahí, la expansión de Alejandro Magno, desde Grecia, desde Macedonia, expande el territorio, conquista Egipto, conquista a los fenicios hebreos, conquista Mesopotamia, conquista Babilonia, conquista a los persas, conquista las capitales, Pasargada, Persépolis, y llega incluso hasta el norte de la India, y se forma el poderoso imperio de Alejandro Magno el Grande, tema que veremos también más adelante. Entonces, el fin de los persas, último rey de los persas, Darío III, ante la invasión de los griegos o de los macedonios, comandados por Alejandro Magno. Bien, muy importante esto entonces en la evolución de la historia de los persas. Entonces, primero gobiernan los reyes medos con Dayoses, Saxares, Astiaques, último rey de los medos. Luego gobiernan los persas con Ciro II el Grande. Inicia la expansión de los persas, inicia el gobierno de los aqueménidas, da la libertad a los hebreos que sufrían el cautiverio en Babilonia. Luego llega al poder el rey Cambises, que invade Egipto, conquista Egipto. Luego llega al poder Darío I, que establece como moneda el darico de oro, e inventa las satrapías o provincias, establece el arameo como idioma, inicia las guerras médicas, Darío I. Inicia las guerras médicas contra los griegos. Luego gobernaría Jerjes, que inicia la Segunda Guerra Médica. Luego hasta Jerjes, que inicia la Tercera Guerra Médica. Y el último rey persa sería Darío III, que será derrotado ante Alejandro Magno el Grande, siendo asesinado por el general Besos. Muy bien, ya para finalizar entonces, características, su principal actividad económica va a ser la agricultura, también el comercio,
van a tener su moneda, el Darico de oro, vemos aquí la moneda, la imagen del rey gobernante, Darío I, van a utilizar el comercio interno y el comercio internacional, va a haber una organización, primero va el rey, el gobernante, luego van los nobles, los sacerdotes, luego los escribas o funcionarios, luego los campesinos, artesanos o soldados, y al último la clase social, la más explotada, los esclavos. Zoroastro o Zaratustra fue un sabio muy importante que va a crear la religión del mazdeísmo. Va a crear la religión del mazdeísmo, que será la religión de los persas. Zoroastro va a establecer como el libro sagrado de los persas el Set Avesta, y el dios del bien va a ser el dios Hormuz o Ahura Mazda, el dios del bien. Mientras que el dios del mal es Ahriman. Entonces, el sabio que funda la religión de los persas es Zoroastro o Zaratustra. La religión se llama el mazdeísmo. Su libro sagrado es el Set Avesta. El dios del bien es Hormuz y el dios del mal es Ahriman. No olvidarse. Y construyeron también los toros alados en escultura. En educación tuvieron una religión basada en valores morales, el manejo del arco, de la flecha, el manejo de montar caballo, en el dominio del idioma del arameo, pinturas, murales y arquitectura, pues las ciudades importantes que construyen como Ecbatana, Pasargada, Persépolis, que van a ser las capitales de los persas. Finalmente, la tarea está en la página 209, la tarea número 7, la última tarea del bimestre, está en la página 209, son las preguntas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13. Muy bien, esta fue la historia de la cultura de los persas que se desarrolló en el actual país de Irán y cuyo aporte más importante fueron las satrapías, y que en su historia las guerras más importantes que tuvieron fueron contra los griegos, las llamadas increíbles guerras médicas en las cuales se enfrentan contra los atenienses, contra los espartanos en las guerras médicas, guerras que veremos en una próxima oportunidad. Su rey más importante de los persas, Ciro II el Grande, que inició bien. Nos vemos en nuestra siguiente clase en Historia Universal HU con el profesor Edwin Huete Prada. Chau, 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 chau.